Cordial saludo, Sara. Mi nombre es Jesús Gómez, soy el docente del área de física. El día de hoy vamos a hablar de las cargas eléctricas y un poco sobre la electricidad. Entonces, para iniciar, Sara, vamos a ver qué es la carga. La carga eléctrica, entonces, es una propiedad que tienen las partículas o que tienen todos los elementos que conforman el planeta Tierra y el universo. Entonces, así como nosotros tenemos huesos, tenemos carne, estamos conformados por huesos, por piel, por sangre. Entonces, cada una de esas partículas o elementos que nos conforman van a tener unas propiedades. Entonces, el control del televisor, la bicicleta, la moto, el carro, la licuadora, todos los elementos existentes tienen una propiedad que se llama la carga eléctrica. ¿Por qué llamamos carga eléctrica? Entonces, para entender la carga eléctrica, vamos a hablar de algo que es la materia. Entonces, la materia es todo lo que observamos, todo lo que usted puede ver está hecho de materia, ¿sí? Entonces la materia puede ser, se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y esa materia pues tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. Está constituida por unos elementos que se llaman átomos. Los átomos son unas partículas muy diminutas, pequeñísimas, que se encuentran en toda la materia y esas pues tienen unos elementos que se llaman el núcleo y otro que se llama la corteza. Entonces vamos aquí a observar en el caso de una barra de acero. La barra de acero para hacer los puentes, para hacer las casas. Entonces está hecho de átomos de hierro. Y esos átomos de hierro reunidos en muchas cantidades, millones de átomos, forman moléculas, luego forman partículas y esas partículas luego se unen, ¿sí? Eso ya es materia observable y se funde en una siderúrgica o en alguna fábrica para formar cuerpos como barras de acero. Entonces, lo que le mencionaba ahora, el átomo está conformado por un núcleo que es la parte del centro que vemos aquí donde se ven las bolitas rojas y azules y una corteza que son esas como digamos aritos que están alrededor del núcleo. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones y dentro del núcleo se encuentran los neutrones y protones. Entonces resulta que esos electrones que se encuentran en la capa o la corteza, en la capa externa alrededor del núcleo, van a definirnos lo que son la electricidad o ese movimiento de electrones son los que van a definir la carga eléctrica. Ya vamos a entender cómo es que pasa eso. Entonces resulta que la carga eléctrica, entonces como decíamos, es una propiedad de la materia y se representa o se manifiesta mediante una fuerza de atracción, o sea, de unirse, y una fuerza de repulsión, o sea, de alejarse. Cuando tenemos cargas positivas y positivas, o sea, del mismo signo, las cargas se van a repeler, o sea, no van a querer estar juntas. Cuando tienen cargas diferentes, llámese una positiva y una negativa, ellas se van a atraer, van a intentar unirse. Entonces es como lo que sucede en las parejas. Entonces un hombre y una mujer, digamos que el hombre tiene la carga positiva y la mujer tiene la carga negativa. Entonces cuando uno va a formar la familia, el hombre y la mujer tienden a unirse porque tienen, digamos, son diferentes, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con las cargas. La carga positiva y la carga negativa se van a intentar atraer. En cambio que un hombre con un hombre, pues no van a formar una familia que como Dios manda, ¿cierto? Entonces una carga positiva con positiva se va a repeler por ese hombre con ese otro hombre, pues van a intentar alejarse, ¿cierto? Dentro de esa
esa fuerza o esa fuerza de atracción o de repulsión, o sea, la forma como pueden atraerse las cosas o alejarse, está dada por una fórmula que se llama la ley de Coulomb. Este señor se llama Charles Coulomb y fue el que definió cuál es la fuerza con la que las cargas se atraen o se repelen. Entonces las dos carguitas que están arriba de azul, como ambas son positivas con positivas, se van a alejar. En cambio que la de abajo, que es la azul con la roja, se van a intentar unir. Entonces está dado por esa fórmula que dice que la fuerza es igual a la carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado, pero eso no es necesario que lo aprendamos, por una constante Q que depende del lugar donde se encuentre la carga. Bueno, lo importante, Sara, es entender que existen cargas positivas y negativas y que ese positivo o negativo pues nos va a decir si una carga se atrae o se repele. Entonces aquí vemos cuando es carga de igual signo, negativo con negativo se van a repeler, ¿cierto? O se van a alejar. En cambio que una carga positiva con una negativa se van a atraer. O una positiva con una positiva, como son iguales, se van a alejar. ¿Cómo sabemos cuando algo es positivo o algo es negativo? Entonces allí tiene que ver los electrones. ¿Se acuerda que los electrones son los que se encuentran en la parte exterior del átomo? Entonces, en la parte izquierda, aquí donde vemos esos simbolitos de los átomos, vemos un átomo que tiene el centro, es color rojo, o sea, el núcleo, y tiene una corteza o dos cortezas, ¿sí? Que son como dos aritos, donde hay dos electrones en el que se encuentra cerca al núcleo y hay otro que se encuentra un poquito más alejado del núcleo. Entonces, cuando hablamos que un átomo es neutro, quiere decir cuando tiene igual carga positiva que igual negativa. Entonces, en este caso, las cargas pues son el electrón, bueno, aquí se me pasó algo, y es que el átomo tiene carga positiva, negativa y neutra. Entonces, ¿cuándo sabemos que una carga es positiva o es negativa? Entonces, si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones, o sea que tiene más electrones. Si vemos el superior derecho, hay uno que es negativo, ¿sí? Y es porque ganó un electrón, tiene un electrón de más. Pero el de abajo derecho, la esquina inferior derecha, es un átomo positivo porque ha perdido electrones. Ya no tiene 3 bolitas alrededor, sino que tiene solo 2. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica sobre el tema de la electrización o cómo se mueven las cargas. Entonces, para eso, aquí tengo esta práctica que es simplemente tengo una bomba, ¿sí? Que se mueve aquí. Ella se encuentra en ese momento con una carga neutra porque está tanto positiva como negativa. Tiene 4 positivas, esta bombita amarilla tiene 4 cargas positivas y tiene 4 cargas negativas, o sea que están iguales, ¿cierto? Están balanceadas, igual positivo, igual negativo. Si vemos el de la izquierda, que es un saco de lana, también tiene cargas positivas y negativas. Y en la parte derecha tenemos una pared o un muro. Entonces, si yo me acerco con la bomba a la pared, no va a suceder nada, porque la pared tiene muy juntos esas cargas positivas y negativas. En cambio, si yo me voy con la bomba y la acerco al saco de lana, la bomba, mire, cuando yo froto el saco, obtengo nuestra bomba se carga con más cosas negativas. Entonces adquiere una carga negativa porque tiene más elementos negativos. Y si nos vamos para cerca al muro, entonces como la bomba está cargada negativamente, se va a acercar solamente a las cargas positivas, porque recordemos que positivo con negativo se atraen,
pero si vemos los elementos negativos del muro, se van a repeler, o sea, se van a alejar. Cuando yo acerco la bomba, esos elementos o esos electrones se van a alejar, esas cargas negativas. Si yo suelto la bomba pues se va a quedar quietica o se va a quedar cerca a la pared. Pero si la pongo en el centro, ella va a tender a ir a donde hay una carga positiva. Porque recuerde que positivo con negativo se van a atraer. Ahora vamos a poner otra bomba. Esta bomba está cargada neutra, por lo tanto si yo la coloco en el centro, en cualquier lugar, ella se va a quedar quietica, se queda quietica. No va a ir a ningún lado, ni donde está más positivo, ni donde está más negativa, porque ella está cargada de una manera neutra. Pero miremos qué pasa con la amarilla. Si la ubicamos en la misma parte que la verde y la soltamos, va a tender a ir de donde hay carga positiva con la carga negativa, o sea, se van a acercar. Ahora vamos a cargar negativamente a la bomba verde. Miren, la frotamos en el saco y esa bomba pues adquiere unas cargas negativas también. Entonces, si yo suelto la bomba va a tender a acercarse a la parte positiva. Vamos a eliminar el muro y vamos a ver qué sucede con una bomba cuando yo intento acercar carga negativa con negativa. La bomba se va a tender a alejar, no va a querer estar cerca, porque negativo con negativo no se quieren, ¿sí? Las cargas negativas no van a tender a estar cerca, no quieren estar cerca. Lo mismo aquí, si yo pongo la verde, no va a acercarse a la amarilla. Se van a tender a alejar, no van a querer estar cerca. Listo. Ahora vamos a seguir viendo. Aquí hay otra que vamos a electrizar a John Travolta. John Travolta es un actor, si quiere le puede preguntar a su mamá. Es un actor muy conocido. Y ahora vamos a electrizar a John Travolta. ¿Cómo lo vamos a electrizar? Entonces, hay muchas formas de electrizar o de ganar electrones. En este caso vamos a poner a John Travolta a que se mueva su pie donde con una alfombra que está hecha de lana y sus zapatos que están hechos de caucho van a comenzar a formar una especie de frotamiento entre la lana y la bota, y por eso John Travolta va ganando electrones. Si yo acerco a John Travolta a la puerta, los electrones pasan desde su cuerpo, ¿sí? Desde su cuerpo se van a dirigir hacia la manija de la puerta. Entonces, porque pasa recuerde que los electrones van de negativo a positivo. Entonces comienzan a pasar esos electrones hacia la puerta, porque la puerta está cargada, digamos que positivamente, de manera positiva. Listo, entonces esto por favor ingresa a estos enlaces y allí hace lo mismo que le mostré, juega con las bombas y con John Travolta. Vamos a electrificar a John Travolta. Entonces hay formas de electrización, o sea, formas de ganar electrones, de obtener electrones, de cargarme negativamente. Entonces hay una forma que es el frotamiento, que es la que vimos de John Travolta, su bota con la alfombra, ¿cierto? Entonces se da un frotamiento, un contacto, una unión entre cuerpos y comienza un movimiento. En ese movimiento un individuo o uno de los dos de los cuerpos va a ganar electrones y el otro no. Otro va a ser por inducción, que como vemos en la parte superior, hay dos cuerpos A y B y tenemos una barra cargada negativamente. Negativo con positivo van a tender a acercarse, pero si vemos en la B, ya la bola B se está alejando los electrones a la parte derecha. Entonces, por inducción no hay necesidad de tocar los electrones, de tocar los objetos,
sino que únicamente las cargas por esa inducción van a tender a ir de lo positivo con lo negativo o lo negativo con lo negativo con negativo se aleja y allí se puede electrizar un material. Otra forma es la fricción, que es lo mismo que vimos de John Travolta, pero en este caso vamos a ver a un señor y a una señora que están sentados en un carro, comienzan a acercarse, se frotan sus prendas, su cuerpo con el asiento hasta que llega el momento en que se tocan los dos y aparece un cortocircuito porque ambos tienen la misma carga. Entonces, hay electrización, o sea, se ganan electrones por frotamiento, por inducción y por contacto. Cuando unimos un cuerpo con otro, uno está cargado negativo, le pasan los electrones al otro. Listo. La electricidad entonces simplemente es la circulación de electrones, es el movimiento de electrones. Entonces, ¿cómo pasan electrones de un lugar a otro? Entonces, aquí vemos cómo se genera electricidad en una represa, luego pasa a unas torres por unos cables, llega a unos transformadores, a unos postes y de los postes llega a nuestras casas. Así es que llega la electricidad a nuestras casas. Es la manera como podemos prender nuestro televisor, la forma como obtienen la energía eléctrica, el televisor, la licuadora. Siempre que su mamá va a hacer el jugo necesita conectar la licuadora. Para usted poder ver televisión tiene que conectar el televisor al toma, ¿cierto? Siempre y cuando haya energía eléctrica, pues usted puede prender el televisor. Pero si no hay electricidad, no hay flujo de electrones, pues el televisor no va a poder prenderse. Entonces, esta es la manera como una hidroeléctrica produce energía. La fuerza del agua se desplaza por unos orificios o por unos sistemas, unos conductos, comienzan a mover unas turbinas, unas máquinas, que son las que van a generar electrones o la electricidad que se va a distribuir por los cables hasta llegar hasta nuestras casas. Estas son algunos tipos de energía, de obtener energía eléctrica, entonces de manera renovable, quiere decir que pues son benéficas para nuestro planeta y pues no generan muchos daños ni destrucción del ambiente como tal, y que puede obtenerse de elementos que pues son infinitos o que los tenemos en todo momento en nuestro planeta. No lo vamos a acabar si los utilizamos. Entonces tenemos la energía eólica, que es la que utiliza el viento para mover unas aspas grandes y mover unos generadores y así obtener energía eléctrica. Tenemos la hidroeléctrica como la del Quimbo, ¿sí? La que acabamos de ver ahora, que es simplemente acumular agua para mover unos motores, unas turbinas y generar energía. Tenemos los paneles solares que obtienen la energía a base de la luz y unos materiales específicos nos van a formar electricidad o nos van a formar ese movimiento de electrones. La geotérmica, que se obtiene del calor que genera la tierra, por dentro de la tierra, líquido, agua que venga en alta temperatura, calienta unas calderas y de allí se utiliza el vapor para mover unas turbinas. Y tenemos la mareomotriz, que es la que utiliza la fuerza de las olas. Entonces, la electricidad, ¿cómo viaja? Entonces, Sara, la electricidad viaja en unos elementos que vamos a llamar conductores. Los conductores son todos esos cables que vemos en los postes, que vemos ahí en nuestra casa, y ellos lo que hacen es que pasan la electricidad. Entonces, cuando veamos un cable que esté peladito por ahí, no lo toquemos ni metamos las manos en los tomas de corriente porque nos pueden pasar electrones y esos electrones nos va a afectar nuestro cuerpo y nos puede hacer muchísimo daño. Así que cuando veamos un cable que bote chispas o alguna cosa así rara, alejémonos y le decimos a nuestros papás lo que está sucediendo. Entonces, esos cables, que generalmente son de cobre,
lo que hacen es que transmiten las cargas o la electricidad. Los electrones comienzan a moverse de un lugar a otro, pasando de una parte negativa a una positiva. Entonces, en la casa, Sara, la actividad que vamos a hacer es identificar las fuentes de energía renovables, escoger alguna de ellas: solar, mareomotriz, eólica, geotérmica, cualquiera de esas, hidroeléctrica, y vamos a escoger una y vamos a hacer una pequeña maqueta sobre el proceso para obtener energía eléctrica, para poder encender un bombillito o cualquier cosa. ¿Cómo es que se genera esa energía? En dónde se genera y cómo llega hasta nuestras casas. Otra es que imaginemos que Sara es la presidenta de Colombia y Sara nos va a decir qué propuesta tiene para electrificar nuestro país. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, en el desierto, en la zona de La Guajira, donde casi no hay ríos, en la zona, digamos, del desierto de la Tatacoa? ¿Qué formas podríamos utilizar para obtener energía eléctrica? Hablemos del Amazonas. ¿Qué pasaría con el Amazonas? ¿Cómo haríamos para obtener energía eléctrica en esos lugares? O en los lugares de las fincas que están muy alejadas y no alcanzan a llegar la energía que producen las hidroeléctricas. Y como último, vamos a realizar un experimento para demostrar el proceso de carga eléctrica, en el cual les recomiendo usar el de la bomba, papelitos cortados y lana, como el que le muestro acá. Entonces vamos a cortar algunos papelitos, le vamos a dar unas formas, vamos a cortar esos papelitos, vamos a colocarlos sobre una mesa, vamos a inflar una bomba, la vamos a dejar inflada, vamos a coger una prenda que tengamos en la casa que sea de lana, vamos a frotar, hacer el frotamiento entre la lana y la bomba y vamos a ver qué sucede al acercar la bomba a los papelitos que están las figuritas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos explicado en este periodo, usted va a realizar un video donde se observe la realización de esta actividad y mencionar qué método de electrización sucede, qué carga tiene la bomba y las figuritas de papel. Bueno, Sara, muchas gracias, espero que esté muy bien junto a sus papitos que le colaboren para hacer las tareas. Cualquier cosa yo estaré pendiente. Que esté muy bien. Chao.